Hola, buenas. Bueno, empezamos otra vez. Inicio un poco accidentado, se les había quedado colgado Instagram a la doctora Enriqueta Garijo. Recordamos, clínicas EasyFit. Vamos a hablar de PRP, plasma rico en plaquetas. Es un tratamiento de rejuvenecimiento, se dice, creo que no está muy bien dicho, ovárico, endometrial, bueno, ella nos contará. Acordaos, estamos colaborando con Clínicas EasyFit en Madrid y Barcelona, que es donde están estas clínicas. Son las clínicas que tienen una política de precio justo que a mí me gusta mucho, porque tienen precios mucho más asequibles que muchas otras clínicas, reduciendo costes sin perjudicar la calidad del servicio, ¿vale? Y la técnica. Entonces, la doctora Enriqueta Garijo nos va a contar ahora que hay unas novedades porque se han fusionado con IMF, Instituto Madrileño de Fertilidad, y nos contará si hay alguna novedad diferente, que creo que no, pero nos lo va a decir ella. Y empezaremos ya con el directo. Aquí está. Enriqueta, Hola, buenos ¿qué tal? días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pues tú? yo muy bien, aquí en la consulta todavía, que estábamos terminando corriendo para unirnos contigo, se ha bloqueado no sé qué y al final hemos tenido que volver a comenzar. Tema solucionado, no te preocupes. Ujú. Supongo que muerta de calor, ¿no? Cuando sales de la consulta. Totalmente, aquí tenemos un poco de aire acondicionado, ¿eh? Pero aún así en algunas zonas que no está permitido tenerlo tan alto pasamos más calor, pero bueno, es que hoy estoy en Barcelona y Barcelona hace Por muchísimo, eso, por muchísimo eso, calor. por eso te digo, porque sé que estás en Barcelona y aquí sudamos muchísimo. Totalmente. Yo mira cómo estoy haciendo directo. Sí, Ni mira, que estuviera en agua, Sevilla. agua. Oye, Enriqueta, cuéntanos esto un poco así rápido, el tema de la fusión. Bueno, muy ¿Cómo ha rápido. sido? Pues vamos a ver, Instituto Madrileño de Fertilidad ISIFIF siempre estuvimos colaborando, sobre todo en los inicios de ISIFIF, ya lo conté, nos ayudaban prestándonos su laboratorio, alquilándonos su laboratorio para que pudiéramos hacer los tratamientos más económicos Ujú. y no tener que hacer la inversión grande de comprar un laboratorio. Luego ISIFIF ya consiguió su propio laboratorio y hemos estado trabajando pues muchos años, pero actualmente la alta demanda de pacientes que tenemos necesitábamos, dado la cantidad de pacientes que teníamos, poder disponer de más espacio y de un laboratorio más grande. Y entonces, bueno, pensamos que la unión hace la fuerza y sobre todo la unión de dos grandes clínicas como son Instituto Madrileño de Fertilidad, que para mí ha sido mi mentor, y EasyFit, que ha sido mi bebé, ¿no? Mi creación. Y bueno, pues no ha cambiado nada, solo ha cambiado la ubicación porque ellos tienen una clínica más grande donde podemos alojarnos todos y así pues poder trabajar juntos, uniendo conocimientos, uniendo instalaciones y como te Ujú. digo, Esto pues es Madrid. En Barcelona Madrid. no os En habéis Madrid, unido, ¿eh? no, en Barcelona seguimos colaborando, pero por ahora no nos hemos unido. Y Madrid, pues sí que necesitábamos esa mejora urgente y es lo que hemos hecho. Hemos seguido igual porque como las dos clínicas han trabajado siempre en la misma línea, pues nosotros vamos a mantener nuestra política de precios, nuestra política de calidad y ellos pues igual vamos a tener que llegar a muchos acuerdos, pero por ahora estamos trabajando como si nada hubiera pasado, o sea, seguimos trabajando con total normalidad. Muy bien, muy bien. Oye, el directo de hoy es súper interesante. No sabes la de Ya lo mensajes sé. que he recibido de chicas diciendo, súper bien, porque tengo muchas preguntas, un directo dedicado a Ah, esto, porque sí, 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 ay, pobre, no tienes abanico tú, no, pero bueno, da igual, me abanico con cualquier cosa. cualquier cosa. A ver, ¿qué es el PRP, plasma rico en plaquetas? ¿Qué es Bueno, esto? esto es algo muy sencillo, es un producto que se saca de la sangre. Con normalidad se saca de la sangre del propio paciente para que no haya alergias y la importancia de esto es que se concentra en las plaquetas que tiene el paciente.
desechando todos los demás células sanguíneas, porque estas plaquetas son unas celulitas que, además de servir para la adhesión de las células plaquetarias para producir un trombo y que el paciente deje de sangrar, dentro de esta célula hay unos constituyentes, unos elementos que se llaman gránulos. Y en estos gránulos, no voy a entrar si son alfa, que son los alfa, pero hay unas proteínas, y estas proteínas son factores que favorecen el crecimiento de muchas cosas. El crecimiento de vasos sanguíneos, la producción de células sanas y endotelio de cualquier lugar donde lo alojas. Así que es un producto, es una novedad en los tratamientos. Llevamos haciéndolo 1000 años, pero ahora es cuando ha dado el boom y todo el mundo lo está usando. ¿Vale? Pero realmente es una fracción de nuestra propia sangre, para que a la gente le quede claro qué es lo que es. Vale. Entonces, ¿esto cómo se obtiene? ¿Se hace una extracción de sangre? Correcto. Es doloroso, es una cosa bastante rápida. Correcto, es una venopunción, es decir, la paciente lleva su brazo y justamente en la flexura del brazo, en la vena que hay, se saca una cantidad no muy grande de sangre, y con esta sangre del propio paciente se lleva al laboratorio y ahí se procesa. Estratégicamente lleva un procesamiento muy sencillo, con una centrifugación en determinadas revoluciones por minuto y en determinada cantidad de tiempo, de tal manera que eso hace que las fracciones de la sangre, pues en una fase se quedan los leucocitos, en otro los eritrocitos y en otro la zona de las plaquetas, que es la que se coge. ¿Vale? Entonces, si tú coges pues 30 mililitros de sangre de una paciente, a lo mejor consigues 4 mililitros del concentrado de plaquetas, ¿vale? Con ese concentrado de plaquetas, lo que se hace, hasta ahora hay muchas líneas de investigación, pero se pueden activar o no. La activación lo único que consiste es en producirle un añadido de una sustancia para que esos gránulos se abran y liberen los factores de crecimiento, ¿vale? Entonces, nosotros lo seguimos haciendo así porque no está contraindicado ni de una forma ni de otra. Hay gente que pone directamente el producto del centrifugado y no se complica con la activación, porque también se dice que la propia infusión hace que al girar la célula se pueda abrir estos gránulos y liberarse. Yo, por si las moscas, lo sigo activando, aunque no está muy claro si es necesario o no, ¿eh? Lo quiero dejar claro, que hasta ahora la evidencia no se decanta hacia un lado u otro. Sí, eso es lo que te quería decir. O sea, ya he comentado en algún directo que existe este tratamiento que se está haciendo bastante. Se llama rejuvenecimiento ovárico, Como tú dices, rejuvenecimiento muy mal dicho. Está mal dicho, ¿verdad? Porque da lugar a entender cosas que no son, ¿no? Correcto. Es muy marketingiano esto, ¿no? Te dice bueno, lo que quieres oír, ¿no? Ya sabes que yo nunca he estado muy de acuerdo con sobreactuar en los tratamientos médicos con el marketing. Me gusta decir la verdad. Esto a veces, pues, hay gente que no le gusta mucho, pero yo siempre digo que esto es medicina y que magia no sabemos hacer. De tal manera que, bueno, muchas clínicas, y como yo siempre digo, hay clínicas que están en manos de empresas gestoras y de fondos de inversión que lo único que pretenden es sacar dinero. Pero realmente esto es un tratamiento más que se está aplicando para intentar curar algunas patologías que hasta ahora no teníamos ningún recurso médico para aplicarlas. Es verdad que es muy esperanzador, pero como bien sabrás, no hace efecto en todas las pacientes y tenemos que seleccionar muy bien a quién sí y a quién no. Vale. Eso te quería comentar. No hay evidencia científica en este tema, ¿verdad? O sea, todavía se está trabajando, ¿no? Correcto, esto es la mejor definición. Es verdad que va habiendo cada vez más evidencia científica.
Lo que pasa que las series son de muy poquitas pacientes y necesitamos, para estar seguro de si estamos haciendo algo verdaderamente eficaz o simplemente es la técnica con la que la aplicamos, es lo que está produciendo el beneficio, necesitaríamos hacer estudios randomizados y controlados, donde a unos les hiciéramos la técnica sin aplicarle nada y a otros hacerle la técnica aplicando algo, ¿vale? El factor. Y de esta manera sabríamos qué es realmente lo que es beneficioso. Esto es muy difícil llevarlo a cabo porque, claro, nadie se va a dejar que le hagas una histeroscopia o que le insufle suero fisiológico cuando pueden tener la opción de ponerse las plaquetas. Entonces, bueno, la medicina tiene límites, estos son los límites, por ahora lo usamos solo en pacientes y, bueno, los estudios vendrán. Yo creo que necesitamos unos años para que todo esto podamos decirlo de una forma rotunda y apoyado en una investigación seria. Oye, a nivel de reproducción asistida, ¿en qué zonas se puede hacer? En reproducción, bueno, en el cuerpo humano muchas, ¿no? En ginecología en reproducción asistida lo usamos fundamentalmente en dos zonas. Una en el endometrio, lo que es la cavidad uterina en general, incluidas las trompas, porque tú lo puedes insuflar y entra en la cavidad y sale por las trompas, de tal manera que toda la cavidad uterina, tubárica, incluso puedes bañar los ovarios con esta sustancia. Esta es la técnica como más básica, ¿vale? Que es la que la mayoría de los centros aplican. Yo como empecé a hacerlo hace más de 10 años, aprovechando que tenía histeroscopio y que a la vez podía verle la cavidad a las pacientes y repararles simultáneamente otros aspectos como la existencia de pólipos, la eliminación de adherencias, pues empecé a hacerlo con histeroscopia y a inyectarlo en la capa basal endometrial, que me parecía que era la zona más adecuada, habida cuenta que era de ahí donde iban a hacer todos los endometrios a lo largo de la vida de la mujer. Entonces pensé que insuflarlo sobre un endometrio que se me iba a descamar no me haría tanto efecto, que lo lógico era ponerlo sobre la célula basal que va a estar ahí toda la vida de la mujer y que solo al final de su vida reproductiva iba a dejar de funcionar. Entonces, la intención que yo tenía es que por lo menos durante esa vida reproductiva en la que está creciendo mensualmente, pues tuviera ese refuerzo epitelial y ese refuerzo vascular. Y es donde yo lo uso. Yo hago una histeroscopia y lo aplico justo en la capa basal. ¿Cuándo empezaste a hacer esta técnica? Yo empecé hace, ya te digo, que unos 10 años o más. Llevé los primeros casos a un americano que fue hace 10 años, o sea que por lo menos 2 años antes ya estaba recogiendo pacientes. Aquello era hipernovedoso, nadie sabía si lo que estabas haciendo era una barbaridad o realmente iba a impactar en algo, pero yo, bueno, pues lo que siempre he tenido mucha fe es lo que veo, ¿no? No lo que me cuentan, sino lo que veo. Y lo que yo vi es que de las 20 pacientes que recogí en aquel entonces, ahora tengo más de 100, en aquel entonces era que de esas 20 se me habían embarazado 17. Y eran mujeres realmente, habían intentado todo para hacerse crecer el endometrio y esos niños salían adelante y además no tenían complicaciones. Entonces, bueno, yo le tomé una fe tremenda. Y entonces se lo estuve proponiendo a todas las pacientes. En aquel entonces era una técnica cara, porque ya te digo que la histeroscopia era cara y requería además una sedación para que la mujer no se moviera, pero actualmente lo estamos haciendo mucho más económico y cada vez hay más pacientes que aceptan este tratamiento. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el ovario o en el endometrio? ¿Cuál es la técnica? En el endometrio, como os digo, es muy sencillo. Hay dos formas. Una con el histeroscopio que te va a permitir dejarlo, introducirlo en la capa basal del endometrio, que es la mucosa que recubre por dentro nuestra cavidad uterina y que puedes instilarlo directamente, o sea, meterlo con una jeringa y que ahí quede, ¿no? Como meterle líquido dentro del endometrio. Yo lo pincho, yo lo pincho, ¿eh? Yo, todos los casos que he recogido, ya te digo, actualmente serán casi 200, yo siempre lo he introducido
donde he creído que lo tendría que introducir, que es en la capa basal del endometrio. Hay otros compañeros que están haciendo lo de la introducción del líquido en la cavidad. Y ellos también le tienen fe a eso, o sea que probablemente también cuando recojamos todos los casos que hemos tenido, publicaremos y diremos lo que se nos han embarazado y de qué brazo ha habido más logros, ¿no? Esta es la técnica endometrial. En el ovario es todavía más sencillo, digamos, porque es muy similar a una... Buenas. Bueno, Instagram me ha echado o mi teléfono, no lo sé. Pero como os decía, no os preocupéis porque lo tengo todo grabado y voy a poner el directo dividido en dos partes, ¿vale? Voy a volver a invitar a la doctora Garijo. Como no sé si ha sido mi teléfono que se ha calentado porque estaba muy caliente, me he venido... Ya, Enrique, no te preocupes. ¿sabes qué? Hace el año pasado, creo que fue en verano, cuando hacía mucho calor, mi teléfono se calentaba muchísimo y me avisaba de que se estaba calentando. Y al cabo de nada se apagaba, pero se apagaba el teléfono. No te preocupes. Y ahora, para evitar esto, ¿sabes qué he hecho? Me he venido delante del congelador. Puerta abierta del congelador y haciendo el directo aquí delante de la merluza y de las gambas congeladas. No te digo más. Muy bien, lo que haga falta, que hay que salir adelante como sea. Hay que ser un poco MacGyver en esta vida, si no... Y no sé dónde nos hemos quedado, porque yo he seguido hablando, pero tú estabas como parada, no Yo no veía. estaba, ¿no? No te preocupes. No pasa nada porque como lo tengo grabado, el directo, lo voy a poner en dos partes. Entonces, la primera parte será esa y la segunda esta, ¿vale? Ahora ya no Perfecto. puedo quedar fuera porque estoy delante del congelador, solo me queda ponerme dentro, así que ya no sé. Venga, proseguimos sin problema. Bueno, estábamos hablando, nos estabas contando de que la manera de ponerlo tú era con una inyección, ¿no? En el endometrio, que hay otras clínicas que tienen otro método que es poniéndolo dentro de la cavidad uterina en la zona externa, ¿no? Uh-huh. Y en el ovario es más como una función folicular, digamos, Correcto. ¿no? Es así de sencillo, o sea, tú puedes a través de la vagina con una aguja ecoguiada o guiada por ecografía llegar al lugar donde lo tienes que depositar. Una sedación también muy No te suave. quedas congelada. No, ¿me ves bien? No. ¿Sigo? Sí, Y sí, sí, nada, o sea, te puedo. decía que entonces la insuflación directa, la aplicación a través del histeroscopio con una agujita a través del canal de trabajo, dejándolo en todas las partes de la cavidad uterina, esto es el endometrial, y el ovárico con una aguja ecoguiada que te permite acceder a los dos ovarios de forma también muy sencilla y muy cercana. Así que todas las aplicaciones no duran ni 10 minutos y para el paciente no es nada doloroso, no es nada alergénico, no puede producir ningún tipo de reacción inmune porque todos los productos que sacamos los sacamos del propio paciente. Así que solo después de procesarlos lo volvemos a introducir. Vale. Una de las preguntas que me han hecho en la casilla de preguntas que puse en Stories es ¿por qué la diferencia puede ser tan grande de una clínica a otra? Porque una chica me ha dicho, es que es el doble de diferente de caro, ¿no? En una clínica que en otra. En cuanto al precio, el Sí. precio pasa lo mismo con la reproducción asistida. Hay clínicas donde la fecundación in vitro es el doble que en otras. Luego, cada uno es libre de poner los precios que considere para el mismo procedimiento, que es lo que siempre digo, ¿no? El que quiere gastarse 10.000 para hacer una FIV, una fecundación in vitro que vale 3.000, pues allá él. El que quiere gastarse 4.000 o 3.000 para hacerse una aplicación de factores de crecimiento frente a otras que a lo mejor son 300 o 1.000, pues allá él. O sea, ya sabes que yo en los precios soy muy rotunda. Cada clínica hace lo que le da la gana con los precios. Por tanto, depende de ellos y solo de ellos. Sí, sí. Oye, a nivel de, por ejemplo, en el endometrio, ¿qué es lo que conseguimos con esta técnica? ¿En Lo qué que caso? consigues
Mira, indicado está en todas las pacientes que no se embarazan. Las indicaciones que más se han aplicado han sido en los endometrios defectuosos, en endometrios que no crecían, en endometrios subóptimos. Pero en cualquier mujer que no se embaraza tú lo puedes aplicar porque realmente tú por ecografía no ves nada más que un grosor y una textura, pero no puedes ver celularmente si a ese endometrio le falta vascularización o células más rejuvenecidas o más sanas, más jóvenes, más que más rejuvenecidas. De tal manera que sencillamente lo puedes aplicar cuando quieras, ¿vale? En cuanto al ovario, pues necesitamos que sean mujeres, lógicamente, con una baja reserva ovárica o perimenopáusicas, para que se creen células nuevas, ¿de acuerdo? La estrategia está que allá en el tejido donde lo aplicas se producen mayor número de vasos nuevos y células nuevas. Esto es el secreto de la técnica. Así que tú, pues si lo dejas en el ovario, lo que esperas es que ese ovario te cree nuevos ovocitos y en el endometrio nuevas células del endotelio endometrial, o sea, de esa mucosa endometrial, perdón. Entonces, Vale, pero sanas, ¿vale? Que sean nuevas y renovadas, más que vale. rejuvenecidas, porque rejuvenecer es volver la juventud algo que no lo tiene, pero no, lo que creas es nueva célula. Vale, vale. Entonces, a nivel de ovario, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos en el ovario, nosotros tenemos un número de folículos, ¿no? Los folículos antrales, o no se llaman, ¿no? ¿Correcto? Que Sí, yo no soy médico, ¿eh? sí. Vale, los folículos antrales. Entonces, hay algunos de estos que se activan, ¿no? Con las hormonas que Cuando nos tomamos, se activan unos cuantos, otros no. ¿Con esta técnica podemos conseguir que se activen más o que se creen más folículos antrales? Vamos a ver, la reserva ovárica, cuando ya son folículos antrales, es que ya se han seleccionado previamente. Realmente donde está el secreto es en los preantrales. O sea, en el tejido ovárico hay un grupo de células que serán folículos antrales o Vale. estructuras que serán folículos antrales. Lo que tú tienes lo que nosotros pretendemos con este procedimiento es influir en los que están sin llegar a antrales, que no están seleccionados y que realmente no los ves, ¿vale? O sea, lo que realmente, para que la gente lo entienda, lo que tú buscas es que se formen folículos antrales cuando a una mujer ya prácticamente no le están saliendo, Vale. ¿vale? Entonces, para que quede bien claro, no vamos a conseguir tener, si tenemos una baja reserva ovárica, no vamos a pasar a tener mucha reserva ovárica. La reserva es la que Nunca, tenemos, pero lo que nunca. tenemos que crezcan los máximos posibles, que se Correcto, conviertan en ovocitos aptos los correcto. máximos posibles, ¿no? De los que ya tenemos. Correcto, del grupo de los folículos que a ti no te salen hasta que tú los puedes manejar con una estimulación de la ovulación, es de lo que se trata. O sea, que tú saques del grupo de folículos que no están saliéndole a la mujer por cualquier bloqueo en ese procedimiento, que verdaderamente le crezcan hasta que tú los puedas ver dentro del ovario como antrales, que son las bolitas pequeñas, y a partir de ahí estimularlos con las hormonas. Vale, Cuando a una mujer a lo mejor se le ve en una baja reserva uno o dos, pues tú conseguir que se le vean tres, cuatro, o cuando no se le ve ninguno, que se le vea uno o que se le vean dos. vale, No va a vale. haber una hiperestimulación por alta respuesta. Eso es Exacto. inesperable. Vale. O sea, por ejemplo, si es una chica que tiene una alta reserva ovárica, no hace falta que le hagamos y que sea buena respondedora, entre comillas, o sea, que es No, una de estas chicas, pues ha hecho 10 óvulos. no, Oye, pues no hace falta que te hagas esto porque no. puedes hiperestimular y eso es peligroso, ¿no? No, no vas a hiperestimular, no vas a conseguir una diferencia significativa, porque en una mujer que se le ven 8 por cada lado, pues un mes se le ve 8 por cada lado y otra vez 7 y 8. Pues que un mes veas 9 y 8, no vas a notar la diferencia, lo vas a notar en aquellas en que tú ves el tejido ovárico y no le ves folículos antrales o le ves tan pocos que muchas veces pues es uno. Entonces tú lo que pretendes es que esta señora te responda con un número algo mayor para que tú le puedas rentabilizar mejor la estimulación de la ovulación, pero una que Vale, tenga ya una alta reserva no, es, vale. innecesario.
Vale. Se me ocurre un caso, por ejemplo, que pasa muchas veces. Alguien con baja reserva ovárica, eh, ya con una cierta edad, quiere intentar fecundación in vitro con propios óvulos antes de pasar a ovo y le decimos, bueno, pues hazte varias estimulaciones hasta conseguir un número determinado de ovocitos para conseguir un número determinado de embriones y hacer el DGP, ¿no? El diagnóstico genético preimplantacional. En este caso, por ejemplo, estaría bien hacerle un tratamiento de plasma rico en plaquetas en el ovario para conseguir el máximo número posible Claro. y no hacer tantas estimulaciones. Lógicamente, si tú vas a conseguirle 6 en 3 estimulaciones y le consigues 6 en una, eso es justamente la indicación más correcta. Que esta mujer acorte el tiempo desde que decide acumular hasta que consigue los que necesita para poder hacer un procedimiento con un número de seguridad, digamos, porque el número necesario nunca se sabe, pero un número de seguridad para que ella no tenga que estar 5 meses haciendo estimulaciones de la ovulación. Y lógicamente, además de acortarle el tiempo, le vas a cortar la cantidad de medicación que va a necesitar Claro. y molestias generales de la propia estimulación de la ovulación. Sedación para la punción y todas estas cosas, claro. Vale, este punto es súper importante. Sí. Otra pregunta que nos han hecho por la casilla de preguntas. ¿Este tratamiento en el endometrio, por ejemplo, puede ayudar en caso de endometriosis mal curada o algo así? ¿Este tipo de problemas que podemos tener? Mira, precisamente las mujeres con endometriosis donde casi nunca tienen problemas es en el endometrio. Así que no hay estudios todavía. O sea, una mujer con endometriosis, en el endometrio es donde menos tiene problemas y lo voy a explicar. Y es que estas mujeres cuando le cambias el óvulo se embarazan. Luego su endometrio es perfectamente capaz de aceptar un embrión. Este endometrio fuera de su ubicación es donde produce la enfermedad, pero dentro de su ubicación normalmente se comporta como un endometrio normal. ¿Vale? No hay casos ni estudios in vivo que yo conozca de este tipo de enfermedad IPRP. Sí que es verdad que cada vez están habiendo más estudios in vitro, es decir, fuera del paciente, donde se están estudiando cosas como la rotura de membranas en un líquido amniótico. Probablemente alguien tenga esa línea de estudio ya abierta, pero yo la desconozco. Pero lo que se sabe ahora y se le puede ofrecer a un paciente es que la endometriosis no va a mejorar ni a empeorar porque le pongas el PRP. Y precisamente en su endometrio menos, porque lo tienen normalmente sano. Vale. En casos, por ejemplo, de estar embarazada y te dicen tienes la placenta baja, por ejemplo, ¿esto puede ayudar? ¿Se podría hacer algún tipo de intervención? No, para empezar, una placenta baja no tiene ningún problema. O sea, las placentas que son problemáticas son las previas, oclusivas completas, que necesitan que para que salga el niño por el canal del parto sea una cesárea, si está oclusiva. Cuando son marginales, la cabeza del feto bloquea el sangrado y pueden parir con normalidad. Pero estos tratamientos no se están usando para eso, para nada, porque tú ya has conseguido el embarazo. O sea, ese tipo de problemas son inherentes a la implantación embrionaria y la continua proliferación del trofoblasto dentro del útero. Es un tema completamente diferente. Vale. Pero sí que puede ayudar en casos de abortos de repetición, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los abortos de repetición, depende de la causa que sea. Cuando los abortos de repetición son por causa endometrial, desde luego sí. Cuando los abortos de repetición son por causa ovocitaria o espermática que conforman el embrión, no rotundo. O sea, estos factores de crecimiento no van a hacer ni que el endometrio no los aborte, cuando el embrión no vale y tiene alteraciones cromosómicas, negativo. O sea, no vas a conseguir ningún efecto positivo con la aplicación de estos. Exacto, o sea, recordamos que el tema de hacerlo en el ovario no es para la calidad ovocitaria, sino para la cantidad de óvulos que podemos sacar. Sobre todo la cantidad, que la calidad del ovocito es muy independiente de cada persona y tú esto
puedes hacer que ese ovocito que saques esté crecido en un microambiente mejor y que estructuralmente, por tanto, su ADN no haya sufrido roturas ni estropicios para que el embrión sea más estable. O sea, que a lo mejor de una forma indirecta sí, pero esto es muy teórico. O sea, tú a lo que vas es a sacarle un número de seguridad para poderle hacer embriones. Que luego, de una forma lógica, ese ovocito esté mejor madurado y como consecuencia produzca embriones más seriamente, con un DNA más estable, probablemente también, pero no de una forma directa. Tú eso no lo puedes modificar hoy por hoy. Vale, vale, vale. Oye, ¿y hay algunas contraindicaciones? Tenemos que tener en cuenta algo. En principio no, porque no produce ningún efecto adverso de alergia ni de nada, pero yo tampoco se lo pondría a una mujer con cáncer, no se lo pondría a una mujer con una enfermedad inmunológica severa, ni con una esclerodermia, ni con ninguna enfermedad inmunológica relacionada con sus tejidos, ¿vale? Vale. Porque date cuenta que lo que estás produciendo es proliferación. Así que en una mujer que tenga una tendencia patológica a proliferar cualquier cosa, yo no se lo indicaría. O tenga un Claro, sistema inmunitario totalmente loco, que claro. responde anómalamente a todo lo propio, tampoco se lo pondría. O cuando tuviera dificultad para el acceso a los órganos diana, donde tienes que llevarlo, tampoco se lo pondría. Pero son contraindicaciones muy esporádicas, muy pequeñas. No es Bueno, pero el es grupo de importante población tenerlo en que, cuenta. claro, no es el grupo de población que solemos ver. Claro, claro. Pero bueno, es importante, o sea, hay muchas pacientes que han tenido cáncer y que se hace un tratamiento de fertilidad, pero hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, Es sí, por importante. supuesto que sí. Por eso te digo que lo más importante de esto es que lo ponga un médico con conocimiento suficiente para hacer una indicación adecuada. O sea, todo lo que no sea esto es contraindicación. Totalmente, totalmente. Y siempre preguntar al especialista que nos está llevando si esta terapia nos puede ir bien, porque a lo Por mejor él sabe, supuesto. en nuestro caso, que dice, mira, justamente por esto, esto y esto, no te lo indico, ¿no? O Hombre, yo sí, cuando, o sea, normalmente las terapias las hago a propuesta mía. ¿De acuerdo? O sea, yo digo, yo creo que en este caso deberíamos de hacer o te vendría bien esto y se lo explico para que el paciente decida. Cuando ellos lo han leído y me lo proponen, pues le explico los pros y los contras y por supuesto oyen mi opinión y si es una contraindicación yo no se lo voy a poner, pero lo normal es que sea una indicación porque como te digo, muchas mujeres que no se embarazan, tú lo puedes ensayar para con un desconocimiento celular del endometrio, pues precisamente por eso lo puedes probar como de una forma, digamos, empírica, ¿no? O sea, tú puedes probar esto si no hay ninguna contraindicación para ver si el paciente tiene resultados y obtiene unas mejores tasas de implantación. vale. Pero bueno, ya sabes que a mí, por ejemplo, me ha pasado, yo he estado en varias clínicas y ha habido, sí, médicos, pues especialistas que me han sugerido y han sido proactivos y otros que era yo la que iba diciendo, ¿y si me miras esto? ¿Y si no sé qué? Ya, ¿Y si no sé cuánto? Porque ya, yo no hay, soy de esas. Yo no soy de esas, yo soy de las que uso todas las herramientas que tengo a mi disposición cuando verdaderamente tú tienes un paciente al que no has curado, ¿no? Yo lo propongo todo y que sea el paciente el que me eche el freno, ¿no? Es mi forma de ver la vida y la medicina, ¿no? Pelear siempre hasta la curación. Y esto es todo lo que te puedo decir. sí, sí. Oye, ¿cuántas sesiones hace falta para hacer esto? ¿Con una es suficiente o hay que hacer como una pauta de empezamos un mes antes, 2 meses antes? ¿Cómo funciona esto? No, yo en mis inicios sí que empezaba 2 meses antes y me di cuenta que los mejores desarrollos endometriales lo tenía en la primera vez que lo ponía. Y este efecto me duraba un tiempo, unos 2 o 3 meses. Empezaba a hacer el efecto como muy precozmente a los 10 días y esta era la ventana que yo he estado usando recientemente para después ponerle los embriones. Con el ovario me pasa igual, o sea, yo lo pongo inmediatamente, a los pocos días inicio la estimulación y es en donde más experiencia tengo. Tras 3 meses, si el paciente quiere volver a repetirlo porque necesitamos
hacer otro ciclo o necesitamos hacer otro procedimiento, lo puedes volver a aplicar, pero no es como una pauta, o sea, no es necesario poner 6. O sea, cuando el procedimiento hace efecto, paras. Yo normalmente es que me he ido también en una sola ocasión que no necesito poner nada más que una vez. Que luego viene el paciente nuevamente, aún por un segundo hijo, tengo pacientes que se lo han puesto 2 veces, pero en su vida. O sea, yo lo uso una vez, me funciona y cuando vienen a por los embriones que tenemos congelados, si el endometrio sigue en esas características y sobre todo porque a la paciente le pasa lo mismo, le coge C, pues se lo vuelvo a poner, pero no la bombardeo a muchos ciclos, porque también hay que saber que cuando una cosa no te funciona, no te funciona. Entonces también hay que saber que la cosa no te ha funcionado y tienes que buscarte otra estrategia, ¿no? para aplicar. Sí, no obcecarse, obsesionarse con una cosa y dale que te pego y No, hasta que yo lo cansa y suelo sino poner una vez en el ciclo y posteriormente, si no me ha funcionado, ya no lo vuelvo a aplicar. Sí que lo vuelvo a aplicar, como te digo, en otros embarazos, pero no en el mismo ciclo. O sea, si no me funciona una vez, es rarísimo que, si insisto, vuelva a funcionar. vale, En mi perfecto. experiencia, en mi experiencia, Genial. Oye, Enriqueta, pedazo de directo. ¿verdad que Muchísima sí? información muy importante. O sea, yo creo que han quedado claras muchas cosas. Uh-huh. Eh, y es importante dar toda esta información, ¿no? Porque muchas veces oímos campanas, no sabemos de dónde vienen. Uh-huh. Pues, oye, tener un directo así dedicado solo a este tema, pues está genial y además hecho por ti. Genial. Gracias a ti que siempre los haces súper entretenido y me Sí, encanta hacerlos sobre contigo porque todo hoy que hemos estado aquí delante de... no pasa nada. La verdad es que eres una mujer muy seria que enfocas los temas médicos de una forma con seriedad y me gusta mucho. Gracias a ti por todo. Pues así es ¿Vale? como se tienen que hacer las cosas, con cabeza y con corazón, como tú. Gracias, gracias por Muchas todo. gracias, Y Enriqueta. Un un besito beso muy a fuerte. todas. Chao. Chao. Adiós.